Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de funciones exponenciales y algunas de sus características. Para empezar, las funciones exponenciales son de la forma f de x igual a la x, donde podemos caracterizar algunos casos particulares. Por ejemplo, si a es un positivo y, en general para las funciones exponenciales a siempre es un real positivo, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos que x pertenece a los naturales, bueno, esta es la definición simple de de una exponencial. Simplemente es el producto de, digamos, si x es igual a n, donde n es un natural, de n veces la multiplicación de a. Por otro lado, si x es igual con 0, entonces tenemos que a a la 0 es 1. Aquí podemos afirmar esto con toda seguridad, ya que a nunca es 0. Recordemos que a es positivo. Si x es igual a la menos n, donde n pertenece a los naturales, entonces a la menos n es simplemente 1 entre a a la n, ¿de acuerdo? Si x es racional, entonces x, sabemos que es p entre q, donde p y q son enteros y q es mayor que 0. En este caso en especial, entonces vamos a tener que f de x es igual a la p entre q, que es igual a la raíz de orden q de a elevado a la p. La gráfica de las funciones exponenciales es clásica, todas pasan por 1, ya que, bueno, cuando x es igual con 0, siempre pasan por 1, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un medio a la x, que es una función que es decreciente. Un cuarto a la x también es una función decreciente. 10 a la x lo tenemos aquí en negro, que es una función que crece bastante rápido. Aquí en rojo tenemos 2 a la x y la que crece más lento es 3 medios a la x. ¿De acuerdo? Entonces, entre más grande es el número, obviamente va a crecer muchísimo más, y entre más pequeño pero mayor que 0 es el número, va a tener un crecimiento más lento, ¿de acuerdo? Mientras que entre más pequeño sea pero menor a 0, va a tener un decrecimiento muchísimo más rápido, y entre más se acerca a 0, bueno, decrece menos rápido. Bien, entonces las leyes de los exponentes, bueno, ya las conocemos, pero vale la pena recordarlas. Tenemos que si A y B son números positivos y y X y Y son reales, entonces tenemos que A a la X más Y es simplemente A a la X por A a la Y. A la X menos Y es simplemente A a la X entre A a la Y. También tenemos aquí que A por B a la X es A a la X por B a la X, ¿de acuerdo? Recordemos que A a la X a la Y es igual a la X por Y. Este es un producto, este es importante recordarlo. Y bien, vamos a ver un ejemplo de cómo los desplazamientos y las manipulaciones de las funciones nos ayudan a encontrar funciones nuevas. Por ejemplo, aquí dice grafique y es igual a 3 menos 2 a la x, ¿de acuerdo? Determine su dominio y su rango. Algo que no dije es que el dominio de todas las funciones exponenciales son todos los reales, ¿sí? Mientras que su rango son los reales positivos, únicamente positivos, ya que nunca son iguales con 0 y nunca dan números negativos. Entonces, primero elaboramos la gráfica de y igual a 2x, la cual la tenemos aquí, y la volvemos a copiar aquí en azul. ¿De acuerdo? Recordemos que pasa por 1. Entonces, g de x igual a menos 2x, que es menos 2f, lo que hace es reflejar esta función que tenemos aquí a la parte inferior con respecto al eje de las x, y tenemos esta función. Ahora le sumamos a menos 2x, le sumamos 3, lo que hace es subir esta función 3 unidades, con lo que obtenemos la función resultante. Bien, nosotros tenemos inicialmente una función cuyo rango son los reales positivos. Al haberla multiplicada por menos 1, lo que hacemos es que el rango de la función cambia a ser los reales negativos, ¿sí? Y por último, al subir la función 3 unidades, lo que hacemos es que ahora el rango de la función son todos los negativos,
y todos los números que sean menores a 3. Entonces, su dominio, igual que las funciones exponenciales, son todos los reales, mientras que su rango es todos los números que son menores a 3. Digamos que aquí tiene una asíntota horizontal, lo cual no hemos definido, pero los que ya están familiarizados con ese término, significa que se va a acercar arbitrariamente a 3, pero nunca va a tocar a 3. ¿De acuerdo? Ahora veamos la siguiente definición. Una función se llama 1 a 1 o inyectiva. Yo prefiero usar un poquito más el término inyectiva. Si nunca toma el mismo valor dos veces para x1 distinto a 2. Es decir, en su dominio tomamos dos elementos diferentes, los evaluamos en la función, y la función, si es inyectiva, siempre van a ser distintos. F de x1 siempre es diferente a f de x2. ¿Sí? Otra manera de verlo es que una función inyectiva cumple el criterio de la regla horizontal. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una función inyectiva y trazamos una recta horizontal, nuestra recta horizontal únicamente va a tocar la función en un punto, no más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿es inyectiva la función f de x igual a x al cubo? La respuesta es sí, porque si tomamos x1 distinto a x2, tenemos que x1 al cubo necesariamente es distinto a x2 al cubo. Además, si tenemos la gráfica de la función x al cubo, aquí lo que vamos a ver es que cualquier línea horizontal va a tocar a la función exactamente en un punto y no más. ¿De acuerdo? Entonces, la función x al cubo es inyectiva. Ejemplo, ¿es inyectiva la función f de x igual a x al cuadrado? Y la respuesta es no, porque f de x igual a x al cuadrado es una función par. Esto quiere decir que f de x es igual a f de menos x. ¿Sí? Entonces, f de x al cuadrado no es par, las funciones pares no son inyectivas en general. Y bueno, aquí lo que tenemos es que tenemos la gráfica de x al cuadrado, trazamos una línea horizontal y nosotros vemos que en esta línea horizontal toca en dos puntos y no pasó la prueba de la recta horizontal, por lo tanto no es una función inyectiva. Ahora veamos la siguiente definición. Tenemos f una función que es inyectiva con dominio A y rango B. Entonces la función inversa, que se suele escribir como f a la menos 1, tiene dominio B y rango A y está definida por f inversa de y es igual a x, si solo si f de x es igual a y, para cualquier y que pertenece al rango de la función f. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de f inversa es el rango de la función original, ¿sí? Y el rango de la función inversa es el dominio de la función original, de la función f. Cuidado, muchos cometemos el mismo error. No lo cometan ustedes. F a la menos 1 de x no es igual a 1 entre f de x. ¿Sí? F a la menos 1 de x no es igual a 1 entre f de x. Eso es un error muy usual. No hay que cometerlo. Yo sé que es un abuso de notación escribir f a la menos 1 y nos hace pensar que eso es igual a 1 entre f de x, pero no es así. ¿De acuerdo? Cuando escribamos esto, a menos de que se indique lo contrario, y va a ser muy escasa la vez que se haga, esto significa función inversa. De hecho, en sus calculadoras van a encontrar seno a la menos 1, en muchas calculadoras, no en todas, pero yo creo que si revisan su calculadora, pausa este video, ve tu calculadora y ve si tiene un seno a la menos 1. No es igual a 1 entre seno, ¿de acuerdo? Eso tiene su propia función, que es la cosecante, ¿de acuerdo? Entonces, seno a la menos 1 no es igual a la cosecante de x. Después vamos a hablar de las inversas de las funciones trigonométricas, pero vuelvo a insistir, f a la menos 1 de x no es igual a 1 entre f de x. Bien, por último tenemos que para cualquier x que pertenece a b, f compuesta con su inversa siempre es igual a x, es decir, siempre te va a dar la identidad cualquier función compuesta con su inversa. Por otro lado, f inversa compuesta con f te da la identidad, ¿de acuerdo? Para cualquier x en el dominio. Nota, no todas las funciones tienen inversa. Recordemos que
para que tengan inversas necesita ser una función inyectiva. Si no es una función inyectiva y necesitamos por alguna razón la inversa, lo que hacemos es restringir el dominio donde la función sea inyectiva, ¿de acuerdo? No vamos a tener toda la función original, pero por lo menos vamos a tener un trocito de la función original donde se cumple que sea inyectiva y ahí podemos definir su función inversa, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros restringimos x cuadrada a los números no negativos, es decir, a los números positivos y el 0, la función es inyectiva. ¿Por qué? Porque al x cuadrada le estamos quitando un bracito, este bracito de acá. Y si ustedes se fijan, cualquier línea horizontal que tracemos, mientras no exista este bracito de x al cuadrado, es una función inyectiva. Y su función inversa va a existir, pero para la función restringida a los números no negativos, es decir, a los reales unión el 0. Por último, ¿cómo encontrar f inversa? Primero determinamos la ecuación y es igual a f de x. Después despejamos para x, si esto es posible, no siempre se puede, muchas veces se obtiene algo, digamos, trascendental y bueno, va a ser necesario usar algunos métodos numéricos para aproximar la función inversa, pero si podemos despejar x y lo logramos, entonces intercambiamos x por y lo que obtenemos es la función inversa, ¿sí? Posteriormente vamos a ver ejemplos de cómo obtener funciones inversas de algunas funciones inyectivas. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.